David, del pastor ungido al rey que conquistó Israel y enfrentó sus propias sombras. En el año 1100 a.C., en un pequeño pueblo llamado Belén, ubicado en el territorio montañoso de Judá, nació el octavo hijo de un hombre llamado Jesé. Su nombre era David. Su madre lo parió sin fanfarria, sin ceremonia, sin la menor indicación de que este niño se convertiría en el hombre que no solo transformaría el reino de Israel, sino que crearía una dinastía cuya línea se extendería 1000 años hacia el futuro, produciendo eventualmente el Mesías mismo, según la tradición religiosa occidental. En el momento de su nacimiento, David era simplemente un pastor más entre los miles de pastores que guardaban ganado en el desierto de Judea. Sus hermanos mayores eran más fuertes, más impresionantes, más probables candidatos para cualquier cosa que la vida pudiera ofrecerle. Pero hay una verdad que la Biblia captura en su narrativa de David, que a menudo los hombres miran las apariencias exteriores, pero Dios mira el corazón. Cuando David era un joven, probablemente en su adolescencia, el profeta Samuel fue enviado a la casa de Jesé por orden divina con una misión extraordinaria: ungir a uno de los hijos de Jesé como futuro rey de Israel para reemplazar a Saúl, el primer rey quien había desobedecido los mandamientos de Yahvé y por lo tanto había perdido el favor divino. Samuel reunió a los hijos de Jesé. Pasaron por delante de él uno por uno. Eliab, el primogénito, era impresionante, de gran estatura, de apariencia que parecía verdadera majestad. Seguramente este era el elegido, pensó Samuel. Pero Dios le habló y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque lo desea, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno por uno, los hijos de Jesé fueron rechazados. 7 hermanos mayores de David pasaron delante del profeta. 7 fueron rechazados. Finalmente, Jesé reconoció que su hijo menor, el que estaba cuidando las ovejas en el campo, no había sido traído. Samuel pidió que fuera traído. Cuando David llegó, sucedió algo que solo puede describirse como una unión divina. El espíritu de Yahvé vino sobre David de una manera poderosa, palpable, confiriendo sobre él una autoridad espiritual que era visible para todos. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió delante de todos sus hermanos. David pasó de ser un pastor ordinario a ser un futuro rey ungido por el profeta del Altísimo. Pero aquella unción que Samuel realizó no fue una cura mágica que transformara instantáneamente a David en rey. Lo que David tenía era una promesa, un destino, una certeza espiritual de lo que elegiría hacer. Pero entre la promesa y su cumplimiento, David tendría que pasar por desiertos de incertidumbre, por noches donde la muerte parecía inminente, por años donde su propia vida estaba en peligro constante. La primera de esas pruebas llegó cuando el rey Saúl cayó bajo lo que la Biblia describe como una posesión demoníaca, una opresión espiritual caracterizada por depresión profunda y episodios de violencia sin control. Sus sirvientes, buscando una solución, recordaron que en la casa de Jesé había un joven que era excepcional con la lira. Quizás la música podría calmar el espíritu que afligía al rey. David fue convocado al palacio real. Durante los años que sirvió a Saúl, David tocaba música que aparentemente ayudaba a calmar la depresión del rey. En el palacio, David conoció al hijo de Saúl, Jonatán, un hombre que se convertiría en su compañero más leal, su hermano en todo excepto en sangre, el hombre que eventualmente le ayudaría a escapar de la ira asesina de su propio padre. Fue durante estos años en el palacio que David se convirtió no solo en músico, sino en guerrero. Saúl lo llevaba consigo en sus campañas militares. David se distinguió constantemente por su valor, su estrategia, su capacidad para inspirar a los hombres a luchar sin temor. Fue entonces cuando llegó el momento que la historia recuerda, el enfrentamiento con Goliat. Los filisteos, enemigos eternos de Israel, habían acampado en el valle de Ela. Entre sus fuerzas estaba un guerrero de proporciones extraordinarias, un hombre de casi 3 metros de altura, completamente armado con equipo de bronce, que llevaba una lanza que pesaba casi 7 kilogramos.
Durante 40 días, Goliat se acercaba a los límites del campamento israelita y desafiaba a cualquier hombre a combatir con él en duelo singular, diciendo: «¿Por qué venís vosotros a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que descienda a mí». Durante 40 días, ningún hombre en Israel se atrevió a aceptar el reto. La mismísima presencia de Goliat fue suficiente para paralizar a toda la armada israelita con el miedo. Fue David quien llegó al campamento militar, llevando provisiones para sus hermanos mayores que estaban en el ejército. Cuando escuchó los insultos de Goliat, algo en David se encendió. No era exactamente valentía ordinaria. Era indignación moral. Aquí estaba este hombre no circunciso, este hombre que no conocía al Dios vivo, desafiando abiertamente al Dios de Israel, y todo el ejército israelita permanecía en silencio, paralizado por el miedo. David preguntó a su alrededor: «¿Quién es este filisteo incircunciso, para que ultrajador desafíe a los escuadrones del Dios viviente?» Cuando le dijeron a Saúl que David quería enfrentar a Goliat, el rey intentó vestir a David con su propia armadura, con su corazón de metal, con su casco de bronce. Pero David, que no estaba acostumbrado al peso de una armadura militar, la rechazó. En su lugar, tomó su honda de pastor, la misma arma que había utilizado para defender sus ovejas del león y del oso. Lo que sucedió a continuación fue una de las confrontaciones más dramáticas de la antigua historia militar documentada. Goliat, viendo a este joven casi sin armadura acercarse, fue presa de la arrogancia suprema. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?», gritó. Pero David, con una confianza que no era ordinaria sino divina, respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ultrajado. Jehová te entregará hoy en mi mano». Cuando Goliat avanzó hacia David, David tomó una piedra de su honda, la hizo girar con toda su fuerza y la lanzó. La piedra viajó a través del aire y golpeó a Goliat directamente en el frente. El gigante cayó como un árbol derribado por un rayo. David corrió hacia el cuerpo del gigante, desenfundó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Lo extraordinario fue lo que sucedió después. Israel ganó la batalla. Pero Saúl, en lugar de estar agradecido, en lugar de sentir alivio porque su reino había sido salvado de la amenaza filistea, comenzó a sentir una emoción corrosiva: la envidia. En las calles de Jerusalén, mientras David era aclamado como héroe, los pópulo cantaban: «Saúl hirió a sus millas, y David a sus decenas de millas». Para Saúl, estas palabras de celebración fueron como puñales en su corazón. No podía soportar compartir el honor con David. Hizo una decisión que cambiaría su legado para siempre. Decidió que David debía morir. Lo que siguió fue una persecución despiadada. Saúl no atacaba abiertamente, lo hacía con diplomacia. Le ofreció a David su hija Mical en matrimonio, aparentemente como honor, pero en realidad como trampa. Puso a David a la cabeza de sus guerreros en batalla, esperando que fuera asesinado en el combate. Pero David sobrevivió constantemente. Sus enemigos filisteos parecían incapaces de matarlo. Cada vez que Saúl lo enviaba a la batalla, David regresaba con mayor gloria, con mayores trofeos, lo cual simplemente alimentaba más la envidia de Saúl. Finalmente, Saúl dejaría de terminar la diplomacia. Intentaría matar directamente a David. Lanzaría una jabalina directamente hacia David mientras tocaba la lira en su presencia. David esquivó. La jabalina se clavó en la pared detrás de él. Fue entonces que David supo que su vida estaba en verdadero peligro. Debía escapar de Jerusalén, debía abandonar el palacio, debía huir de Saúl como un criminal fugitivo, aunque su único crimen fue haber derrotado a Goliat y ganado el corazón del pueblo. Durante años, David fue perseguido. Se refugió en la cueva de Adulam, donde se reunieron con él hombres que estaban en dificultades, hombres que estaban endeudados, hombres que estaban amargados. De 400 a 600 hombres se reunieron alrededor de David. Eran irregulares, pero se convirtieron en guerreros bajo su liderazgo.
David se movía constantemente de un lugar a otro. Se escondía en los montes de Sif, se refugiaba en el desierto de Maón. Fue perseguido tan implacablemente que en una ocasión, cuando Saúl estaba tan cerca que parecía imposible escapar, un mensajero llegó con noticias que Saúl debía regresar inmediatamente porque los filisteos estaban atacando nuevamente a Israel. Saúl dejó la persecución de David. El lugar donde esto sucedió fue llamado la Roca de Escape. Lo extraordinario es que David tuvo dos oportunidades diferentes para matar a Saúl y terminar la persecución de una vez por todas. En ambas ocasiones, David se negó. En la primera ocasión, David y sus hombres se encontraron escondidos en una cueva. Saúl, buscando a David, entró en la cueva para hacer sus necesidades. David fue informado por sus hombres que Yahvé había entregado a Saúl en su mano. Los hombres le rogaron que matara al rey. David podría haber terminado todo. En lugar de eso, se acercó sigilosamente a Saúl mientras dormía, cortó un pedazo del manto del rey, como evidencia de que pudo haberlo matado, y luego salió de la cueva. Cuando Saúl despertó y se dio cuenta de lo que había sucedido, vio a David en la distancia, sosteniendo el fragmento de su manto. David gritó: ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen que yo quiero hacerte daño? Hoy has visto con tus propios ojos cómo te entregó el Señor en mis manos en la cueva. Algunos me urgieron a que te matara, pero te perdoné. El corazón de Saúl estaba conmovido, reconoció que David era más justo que él, que David respetaba la unción real, aunque Saúl mismo había traicionado esa unción. En la segunda ocasión, David y su sobrino Abisai se infiltraron en el campamento de Saúl durante la noche. Encontraron al rey dormido, con su lanza plantada en el suelo a su lado. Abisai pidió a David que le permitiera matar a Saúl mientras dormía. David nuevamente se negó, diciendo que no podía levantar su mano contra el ungido del Señor. En su lugar, David tomó la lanza y la jarra de agua de Saúl. Se alejó del campamento, y desde una distancia segura, llamó a Abner, el capitán de Saúl, y le mostró que David había tomado como prueba de que pudo haber matado al rey. Pero se negó. Finalmente, después de años de persecución, Saúl murió en la batalla contra los filisteos. Fue un final trágico para el hombre que fue el primer rey de Israel. Cuando David escuchó de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán, su hermano amado, David realizó un acto que revela el corazón genuino del hombre en sí. Rasgó las vestiduras, ayunó y compuso un lamento por Saúl, el hombre que había intentado asesinarlo. David honró la memoria del hombre que lo había perseguido, porque comprendía que Saúl había sido ungido por Yahvé, que Saúl era el rey de Israel, aunque le había traicionado, y que David respetaba esa realidad más de lo que respetaba su propia preservación. Después de la muerte de Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a David y lo ungieron como rey sobre todo Israel. Tenía 30 años. Trasladó la capital a Jerusalén, una ciudad que había sido fortaleza de los jebuseos. Conquistó la ciudad, la purificó y la desarrolló como el corazón espiritual de la nación. Llevó el arca de la alianza a Jerusalén, el objeto más sagrado del pueblo de Dios, y realizó una ceremonia de alegría sin precedentes. Durante sus primeros años, como rey, David fue un gobernante brillante. Expandió el territorio de Israel, derrotó a todos sus enemigos. Estableció un gobierno centralizado. La arqueología moderna ha confirmado muchos de estos detalles. En Kirbat Quilaf, en el valle de Ela, donde David se había enfrentado a Goliat, los arqueólogos han descubierto evidencia de una ciudad fortificada con 2 puertas, exactamente como la Biblia describe a Sharaim, que significa 2 puertas. La ciudad data del siglo X a.C., exactamente la época de Davidán. Se han encontrado restos de estructuras administrativas, bodegas reales, cerámica, todos indicando un reino centralizado y próspero. En Tel Dan,
en el norte de Israel, arqueólogos descubrieron en 1993 una estela de piedra con una inscripción en arameo que menciona la casa de David. La primera evidencia no bíblica que confirma que David fue una figura genuina histórica, no una creación literaria posterior, pero la vida de David no fue simplemente una historia de victorias militares y prosperidad política. A los 40 años, cuando David era el hombre más poderoso de Israel, cuando parecía que ya había alcanzado todo lo que la vida podía ofrecerle, ocurrió algo que revelaría que incluso los hombres más grandes son vulnerables a las tentaciones más primitivas del alma humana. Una tarde, mientras descansaba en su palacio, David subió a la azotea. Desde allí, vio a una mujer bañándose. La mujer se llamaba Betsabé. Era la esposa de Urías, elitita, una de los generales de David. Lo que sucedió a continuación fue una cascada de pecados que David cometería en un intento de ocultar su pecado inicial. David trajo a Betsabé al palacio y cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó hacer que pareciera que el bebé era de Urías. Mandó a traer a Urías del frente de batalla, esperando que durmiera con su esposa. Pero Urías, un hombre mucho más honorable que David en ese momento, se negó. Dijo que mientras sus compañeros dormían bajo las estrellas en el campo de batalla, él no podía permitirse el lujo de estar con su esposa. Incluso cuando David lo emborrachó, Urías se negó. Fue entonces que David tomó la decisión más vergonzosa de su vida. Escribió una carta a Joab, su general, instruyéndole que enviara a Urías al lugar más peligroso de la batalla, donde la probabilidad de morir era la más alta. Joab, obedeciendo, colocó a Urías en la línea del frente donde fue asesinado. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó a David, David se casó con Betsabé, asumiendo que ahora su pecado estaba escondido, que nadie sabría jamás la verdad de lo que había sucedido. Pero Dios lo sabía, Dios vio, y Dios envió al profeta Natán a David. Natán le contó a David una parábola. Había un hombre rico con muchas ovejas, había un hombre pobre con una sola ovejita, que amaba como si fuera su hija. El hombre rico, cuando tenía un visitante, en lugar de tomar una oveja de su propio rebaño, tomó la única oveja del hombre pobre, la preparó y se la sirvió al visitante. Cuando David escuchó esta parábola, su sentido de justicia fue despertado. Él, que había sido ungido para ser justo, fue golpeado por la injusticia de la historia. Dijo: ¿Quién es el hombre que ha hecho esto? Ciertamente, merece la muerte. Fue entonces que Natán miró a David directamente a los ojos y dijo las palabras que cambiarían la vida de David para siempre. Tú eres ese hombre. David fue confrontado con la realidad de su propio pecado. Comprendió que había violado los mandamientos que él mismo había jurado proteger. Había cometido adulterio, había mentido, había sido asesinado, había hecho exactamente lo que la ley de Dios prohibía. Lo extraordinario fue la respuesta de David. En no se defendió. No culpó a otros. No negamos sus actos. En su lugar, David se arrepintió de una manera tan genuina, tan profunda, que ha sido preservada para la historia en la forma de los salmos de lamentación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, escribiría a David después de su arrepentimiento. David pasó el resto de su vida como rey intentando restaurar lo que había dañado, intentando servir a Dios con la integridad que había comprometido. El Dios de David le permitió continuar su reino. Su hijo Salomón heredaría el trono y se convertiría en el rey más sabio de Israel. Pero la consecuencia de su pecado también se manifestó. El hijo que Betsabé había concebido en adulterio murió en la infancia. Las dificultades internas y externas marcaron el resto del reinado de David. David murió a la edad de 70 años, en el año 960 a.C. Fue enterrado en Jerusalén. La dinastía que fundó continuaría durante más de 400 años. Sus salmos, que compuso durante su vida,
se convirtieron en la base de la práctica religiosa occidental durante millas de años. Su nombre permanece grabado no solo en los registros arqueológicos de Kerbat Kiafa y Tel Dan, sino en la memoria colectiva de la civilización occidental como símbolo del hombre que puede ser absolutamente valiente en la batalla, pero al mismo tiempo debe confrontar sus propias debilidades morales, que puede ser ungido por Dios para ser rey, pero que sigue siendo esencialmente humano, vulnerable, capaz de las mayores glorias y las mayores caídas.